¿Sabes qué es peor que pensar que olvidaste las llaves y darte cuenta de que estaban en tu bolsillo? Entrar al sábado de clasificación convencidos de que la parrilla ya estaba cerrada, y ¡pum! Noticia de última hora. Franco Colapinto trepa a un lugar porque el Haas arranca desde el pit lane. Sí, así como lo oyes. Franco ya no sale P18, sale P17, por la parte limpia, con menos mugre en el carril y con ese pequeño empujón psicológico que, en estas carreras tan apretadas, hace diferencia. Tranquilos, ahorita explicamos el porqué del pit lane y qué implica. Pero antes, banda, seamos netas, más del 90% de los que ven estos videos no están suscritos. 90. Si ya estás aquí, si te gusta la F1 con picante, con análisis y sin humo, pica el botón de suscribirse de una vez. Es gratis, te tardas 2 segundos y me ayudas a seguir trayéndote estas locuras de datos y telemetrías. Va. Empezamos por el cuadro general para que nadie se pierda. Monza, clasificación cerradita, coches rodando al límite y un Alpine que, digámoslo con cariño, no está para pelear la pole, pero sí para hacer cosas serias y se clava la estrategia. En ese contexto, el detalle de Franco subiendo un puesto no es humo, es pista limpia, menor riesgo de suciedad en la arrancada, mejor ángulo hacia la una y, sobre todo, margen para escoger líneas si adelante alguien se pone nervioso. ¿Cuántas veces hemos visto en Monza carnitas al fondo de la parrilla, con autos patinando y frenadas pasadas? Exactamente. Y aquí entra el plan. Alpine, por lo que dijo el propio Franco, va a dividir estrategias con Gasly. Nada de vamos juntitos a lo que salga, la idea es abrir el mapa y tratar de cazar el punto con quien tenga la ventana correcta. Me late que Colapinto podría ser el que estire el primer stint si hay ritmo guardado y si aguanta limpio el trenecito del DRS. ¿Tú a quién le darías la estrategia agresiva, a Franco o a Pierre? Ahora, dato sabroso. En clasificación, Franco estuvo a nada de meterse más arriba. Él mismo lo comentó. Perdió feeling en quali por leca y piedritas en algunas curvas, Lesmo y compañía, y aún así clavó sectores decentes. Si cruzamos eso con el chisme mayor, Briatore y esas palabras que suenan a 2026, guiño guiño, la foto grande toma forma, Alpine está viendo, con lupa, cada décima que Franco saca del coche. Y cuando comparas telemetrías internas, lo importante no es solo el tiempo total, sino dónde y cómo haces el tiempo. Ahí es donde Colapinto, en puntos muy concretos de Monza, está mostrando dientes. Vamos a esa telemetría que tanto nos gusta destripar. Primera estación, Franco versus Gasly. Spoiler de la casa, vueltas rápidas de ambos, los dos al filo, y los dos rozando el límite en Lesmo 2. Si miras el paso por curva, Franco gana en velocidad mínima en algunos puntos críticos. Hablamos de 7 km por hora más rápido en Lesmo 1-2, según la vuelta comparada, y eso no es una cosita menor. Es el tipo de diferencia que explica por qué, aunque Pierre monte unidad fresca, en recta no se vea una brecha abismal, la salida de curva manda. Si entras más amarrado y abres gas antes, la recta te paga interés compuesto. ¿Nunca te ha pasado en karting que sales de una curva con el volante menos cruzado y de pronto el amigo que iba a tu lado ya no existe en el retrovisor? Eso. Otro detalle fino, la frenada. Gasly suele apurar un pelo más en la referencia inicial, pero Franco está leyendo mejor el sacrificio / recuperación. Frena apenas antes, cuida el ángulo, y eso le permite pararse menos el auto y clavar el throttle antes en el ápice. En telemetría se ve clarito, porcentajes de acelerador más altos para Franco en zonas de tracción, y por eso, cuando miras la delta, la ventaja aparece y se conserva. Ojo, no es que el motor nuevo de Pierre no sume, claro que suma, sobre todo en el arrastre de la recta, pero Monza no es solo rectas, es como llegas a ellas. Y si tu Alpine rearalea o el eje trasero se te mueve en la fase de transferencia, ya fuiste. Franco tiene menos cola nerviosa en esos pases clave y por eso el cronómetro le sonríe un par de centésimas aquí y allá. Ahora, movamos el reflector a Fernando Alonso, porque aquí hay carnita. El asturiano hizo lo suyo de vieja escuela. Cuando el coche te limita, el truco es construir margen en los lugares donde el chasis responde y minimizar la sangría en donde te pega la ineficiencia. En Q2 versus Sainz, por ejemplo, Fernando saca provecho en la una, ese combinadito donde no es solo frenar tardísimo, que también, sino frenar corto, cambiar rápido la masa, apuntar recto al tránsito y soltar el coche con el pedal derecho hablando fuerte.
En la gráfica se ve como Alonso mete gas antes que Carlos entre la chicana, y ese microsegundo de tracción temprana te acomoda toda la salida. ¿Quién no ama cuando el blanco del Stratel sube suavito y el Delta se pinta a tu favor? Y sí, Sainz sufrió con la ventana de los neumáticos. Él mismo lo dijo, Ferrari trae días en que el caucho no entra al mood. El problema es que esa lotería, cuando solo tienes un intento de poner la goma en temperatura, te puede tirar el castillo. Ayer, con más vueltas de calentamiento, parecía otra cosa. Hoy, a fuego cruzado. Aquí la pregunta para ustedes, si fueran ingenieros de Ferrari, ¿arriesgarían una vuelta extra de prep, sabiendo el riesgo de tráfico en Monza, o se la juegan a una sola y que Dios reparta suerte? Regreso a Alonso, porque su vuelta de Q2 fue un clinic de como sumar con poco. No es que el coche de Aston haya amanecido mágico, es que Fernando armó su margen justo donde la telemetría indica que había potencial, el tramo de la una, el flow del ESMO y la entrada a parabólica. Ahora, ojo con parabólica, porque allí mismo también está él pero del domingo. En Q3, la vuelta buena de Fernando, esa que pudo ser 19.3 si no bajaba tanto la velocidad mínima, se le cae precisamente en la última curva. No es drama, es la realidad de un auto con desequilibrio aerodinámico. Llegas con menos carga, te pasas un pelo en la corrección, te falta confianza para dejarlo correr a 212 a 214 km por hora sostenidos y adiós 2 décimas. ¿No les pasa que ver la parabólica bien hecha es casi hipnótico? Volante suave, pedal moduladito y el coche clavado. Cuando sale así, aunque tu recta no sea la mejor del mundo, el reloj te hace ojitos. Comparativa con Verstappen. Aquí no hay misterio, Max te mata en la primera chicana. Frena tarde, sí, pero sobre todo frena corto y se acomoda rapidísimo entre los dos conos. Es como si el coche no cargara masa, pum, pum, y ya está apuntando. De nuevo, la telemetría canta. A la salida, Max ya trae el gas más arriba, y la Delta se infla a su favor. Luego, en Lesmo, Alonso aguanta el tipo mejor de lo que muchos creen, ahí es puro oficio, pero parabólica vuelve a ser diferencial. Red Bull, equilibrio, Aston, corrección. ¿Creen que con un pequeño ajuste de rack o un toque en el diferencial de entrada Fernando habría sostenido 2 a 3 km por hora más de velocidad mínima? Yo digo que sí, aunque ese toque a veces te da, y a veces te regala un sustito de sobreviraje que no quieres en clasificación. Norris, por su parte, es el modelo de coche redondo en Monza. Lo notas en el paso por Lesmo. McLaren no necesita ir al filo de la puerca para marcar tiempo porque la plataforma ya está dándote apoyo. Lando pierde un cacho en la una contra Verstappen, Max Imperial, pero recupera a base de eficiencia en las secciones medias. Y cuando comparas a Norris con Piastri, la pole se decide por un gesto mínimo en la una, un giro anticipado, una rectificación sutil y la tracción que no sale limpia. Es el tipo de detalle que detona todo el resto del sector. ¿A cuántos de ustedes les gusta pausar on board y ver el volante milimétrico? Porque esa microcorrección de Piastri vale lo que la banca decidió, 10ª. Cirugía fría. Regresemos a Colapinto, que la gente quiere salseo con fundamento. Este ascenso a P17 no solo es un número. Es posicionamiento. Tienes delante a Stroll, tienes a un pelotón con potencial de atascarse si alguien duda en la una, y tienes un Alpine que, aunque no destaque por motor, puede volverse incómodo de rebasar si lo acomodas bien en los trenes con DRS. El plan de dividir estrategias me suena a que uno va a protegerse del undercut con una detención temprana y el otro va a ir a largar, esperando un safety o un VSC. Si a mí me preguntan, yo guardaría a Franco para la larga. Su fortaleza está en cuidar goma y mantener el ritmo con poca carga. Ya lo vimos el año pasado. Cuando puede extender el stint sin fundir el neumático trasero, la vuelta cae sola. Y hay un ángulo mental que no deberíamos subestimar, la narrativa pública. Con Briatore lanzando guiños de 2026 y con rumores de simulador del coche nuevo, Franco está en fase de audición prolongada. Cada vuelta limpia, cada curva pasada con decisión, se archiva en la cajita de sí puede. ¿Ustedes creen que eso no llega a la mesa directiva? Llega, y con highlight. Por eso, que hoy el Delta contra Gasly se pinte de verde en curvas clave, habla mucho más que una P17 escrita. A final de año, esos heat maps de telemetría pesan. Hablemos del porqué del Haas en pit lane,
que a la banda le gusta el chisme técnico. Cambios en especificaciones de unidad de potencia y o setup bajo parque cerrado pueden llevarte directo a boxes. ¿Qué significa en carrera? Arrancas con aire limpio, sí, pero sin poder aprovechar el rebufo de la recta principal ni la parte limpia. Si tu idea es remontar, dependes de ritmo sostenido y de que el resto no se organice en tren. ¿Puede ser rival duro para Franco? Puede, porque unidad fresca en Monza pega. Pero si Colapinto clava la una, se posiciona bien para Roggia y no le rompe el ritmo nadie, el Haas tendrá que sudar y mucho para armar ventana de adelantamiento. ¿Qué prefieres tú? ¿Arrancar P17 en parte limpia o pit lane con setup libre? Venga, léanse los comentarios. Ahora, un mini zoom a la microtécnica de Monza que explica por qué la parte limpia sí es ventaja real. En este circuito, la distancia de frenado a la una es larguísima y la presión de neumático delantera sube rápido. Si sales por la parte sucia, el primer golpe de freno reparte menos uniforme en el parche de contacto, el ABS o su lógica de simulación en F1 no te salva como en un coche de calle y la microbloqueada te manda ancho. Eso te rompe el ápice de la primera chicana y te deja peor para la segunda mitad. Sale carísimo. En cambio, por la parte limpia, tu primer vaid del freno muerde sin grano suelto, la rueda interna no se te queda rezagada y puedes modular. Es el tipo de detalle invisible que convierte una arrancada en paz mental. P17 limpia, señoras y señores. Y ahora sí, volvamos al idilio tensión con Alonso. ¿Se puede soñar con puntos? Sí, pero no vendamos espejitos. Fernando entró a Q3 con una vuelta de las que te ponen la piel chinita y, al mismo tiempo, su mejor intento en la última parte no se pudo cristalizar. La foto real dice, si la parabólica hubiese salido a la velocidad mínima ideal, ese 212 a 214 que mencionamos, Alonso tendría 0.1 a 0.15 a favor y subiría 1 o 2 escalones en parrilla. ¿Le cambia la vida? Tal vez no solo. Pero en carrera, salir 2 cajones arriba te quita broncas, menos remolinos, menos alfombra roja a los DRS Trans. De nuevo, margen chico, impacto grande. Con Sainz, el tema es consistencia del neumático. Ese Ferrari, cuando enciende la goma, parece obra de arte, cuando no, parece puzzle sin piezas. Y Carlos lo dijo con honestidad brutal, hoy no hubo chance de preparar la vuelta como ayer. ¿Qué harías tú si fueras su ingeniero? ¿Prefieres bajar presiones para buscar ventana antes y arriesgar graining, o mantienes presiones y sufres la vuelta 1? Yo, en Monza, me la juego a calentar más y listo, pero lo digo desde el sofá, ¿eh? Cierro esta primera tanda con un ejercicio divertido. Imagina que Alpine decide 50 diagonal 50 en estrategia. Opción A, Gasly, a undercut temprano, blandos a medios, ventana abierta al mínimo indicio de tren lento. Opción B, Colapinto, a overcut largo, cuidar blandos hasta el límite, rezar por VSC o un safety y montar medios frescos para rematar. ¿Cuál te gusta? ¿Qué probabilidad le das a un safety en Monza con parrilla tan apretada? Déjenmelo en los comentarios porque la lectura de ustedes, como siempre, es de oro. Lo prometido es deuda. Vamos a cerrar este análisis con lupa, porque en la Fórmula 1 los detalles son los que separan al casi lo logra del hizo historia. Y aquí tenemos bastante material jugoso, desde la corrección microscópica de Piastri que le regaló la pole a Norris, hasta la manera en que Alonso volvió a demostrar que con un coche inferior puede sacar oro de un ladrillo. Y claro, también hay que hablar de Franco Colapinto, porque este P17 que parece discreto trae una serie de lecturas a futuro que conviene poner sobre la mesa. Arranquemos con el caso Piastri-Norris, que parece anécdota pero en realidad es la esencia de la F1 moderna. Piastri lo tenía todo para meter un tiempazo, pero en la primera curva hizo un giro un poco anticipado y tuvo que corregir el volante. Apenas fue un pom, una rectificación casi invisible, pero en la telemetría queda clarísimo, ahí perdió tracción, ahí se le fue la 10.5. Y en clasificación de Fórmula 1, una 10.5 es la diferencia entre salir primero y salir tercero, entre tener aire limpio en la salida o comerte el rebufo sucio de tu compañero. Es como si en el fútbol fallaras un penalti porque abriste el pie 2 grados de más. El público apenas lo nota, pero la red lo siente. Ahora bien, ¿qué tan seguido creen ustedes que pasa esto?
Porque todos hablamos de los grandes errores, de la bloqueada de frenos, de la salida de pista, pero muchas veces lo que define una quali es ese pequeño gesto de muñeca. La Fórmula 1 es brutal en ese sentido. Ni siquiera necesitas equivocarte mucho, basta 1 milímetro para que todo el trabajo de la semana se te caiga encima. Y eso, banda, es lo que hace tan valioso lo que Alonso logra cuando entra en Q3 con un coche que debería estar en Q1. Porque lo de Fernando fue un recital de experiencia. Lo hemos dicho, en la primera chicana, Alonso tiene un truco que parece fácil de describir pero dificilísimo de ejecutar. No se trata de frenar tarde porque sí, sino de frenar justo lo necesario, mover el coche en el cambio de dirección y abrir el gas apenas un instante antes que los demás. Y ahí, ese instante, es lo que construye la ventaja. En telemetría, ves que mientras otros están en 20% de acelerador, Fernando ya va en 35 o 40%. Eso no solo te da tiempo en esa curva, sino que te acomoda mejor para la que sigue. Es el famoso tiempo compuesto. Ganas aquí, y luego la ola te empuja en todo el sector. Con Sainz, en cambio, vimos un Ferrari traicionero. Ayer parecía que todo estaba en orden, que el neumático se preparaba bien y que la vuelta iba a salir sola. Hoy, sin ese colchón de preparación, la goma no entró en la ventana y adiós, a la Q2. Eso es frustrante, porque cuando tienes un coche rápido pero irregular, tu confianza como piloto se convierte en una montaña rusa. Y Sainz lo dijo sin filtro. Hay fines de semana en los que parece que solo ellos dos, Carlos y Charles, sufren con los neumáticos, mientras el resto del mundo sigue su vida normal. Eso mina la moral. Pero bueno, también ahí está la magia de la F1, que no siempre gana el que trae más motor, sino el que sabe lidiar con el caos. Y si hablamos de lidiar con el caos, hablemos de Franco Colapinto. Sí, es cierto, en el papel, salir 17 no parece para aplaudir de pie. Pero no se trata del numerito, sino de cómo llegas a él y qué significa en contexto. Primero, porque Franco ya estaba cerca de Gasly en clasificación, y eso con el Alpine actual es mérito enorme. Segundo, porque con un Haas arrancando desde boxes, se le abre la puerta para cazar una posición adicional de manera natural. Y tercero, porque Alpine está jugando la carta de dividir estrategias. Y si hay alguien en esa dupla que sabe cuidar neumáticos y estirar stints, ese es Franco. Lo demostró en F2 y lo ha mostrado en estas primeras citas de F1. Su ritmo sostenido con gomas usadas es mucho más competitivo de lo que la gente cree. Además, ojo con el factor psicológico. Con Briatore saliendo a hablar de 2026 y con los rumores del simulador, Colapinto no solo corre contra el cronómetro, corre contra la percepción. Y esas pequeñas décimas que le saca a Gasly en sectores clave son municiones para su causa. Imagínense la junta en Enstone viendo la telemetría. Oye, mira, en Les Mont Franco pasó 7 km por hora más rápido que Pierre, con el mismo coche. Eso no se olvida. Y cuando llegue la hora de decidir alineaciones, esos números tienen tanto peso como los puntos en el campeonato. Ahora, déjenme hacerles una pregunta para que me contesten en los comentarios. Si Alpine divide estrategias, ¿qué preferirían para Franco? ¿Un undercut agresivo para tratar de colarse en el top 10 antes de que se cierre la ventana, o un overcut largo confiando en que habrá safety car en Monza? Yo, personalmente, creo que Franco debería ir a largar. Tiene manos para cuidar neumáticos y, si el coche se mantiene estable, puede sacar provecho de un virtual safety car o de un error de los de adelante. Pero quiero saber qué opinan ustedes, ¿arriesgar o esperar? Pasemos al tema Verstappen, porque no podemos ignorar lo que hizo el neerlandés. Fue una vuelta de manual. Y sí, Red Bull tiene coche, pero no nos engañemos, lo que Max hace en la primera chicana es de otro planeta. Frena tardísimo, casi suicida, pero el coche ni se inmuta. Cambia dirección con la finura de un bisturí y abre gas como si no existiera el miedo. Esa 10ª que le sacó a Norris en la 1 fue la base de la pole. Lo demás, pura administración. Y compararlo con Alonso solo nos recuerda la diferencia de maquinaria, donde Fernando debe corregir, Max solo deja fluir. Pero, ¿saben qué? A mí me gusta más ver a Fernando. Porque el espectáculo está en ver cómo alguien exprime lo imposible. ¿A poco no da más emoción ver a un piloto colgarse del coche y sacarle 2 décimas con magia, que a alguien que simplemente tiene el auto perfecto? Y hablando de autos perfectos,
el McLaren de Norris está hecho para Monza. Se nota en cada curva media, estable, eficiente, no necesita ir al filo. Eso le permitió a Lando mantener la diferencia y asegurar la pole cuando Piastri se equivocó. Y sí, Oscar es rapidísimo, pero hoy quedó claro que Norris está un paso adelante en consistencia. Lo que me hace preguntarles, ¿ustedes creen que McLaren debería apostar fuerte por Norris como líder absoluto del proyecto o seguir con la dupla en igualdad? Porque la F1 está llena de historias de compañeros que empezaron parejos y terminaron como uno y su escudero. Volvamos a Franco para la última parte, porque este video empezó con él subiendo una posición y tiene que terminar con él. En la práctica, salir 17 significa que su carrera dependerá de 3 cosas. 1. La largada. 2. La estrategia. Y 3. La suerte con los safety. Si clava la arrancada y pasa limpio la una, puede engancharse al tren de Stroll o incluso al de un Williams que ande flojo. Si Alpine no se equivoca con la estrategia, lo cual ya es pedir bastante, puede alargar su primer stint y esperar que el caos le regale una ventana. Y si hay un safety en el momento exacto, el punto está en la mesa. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? Para nada. Pero más allá del punto, lo que importa es que Franco siga mostrando progreso. Que siga cerrando la brecha con Gasly, que siga ganándose la confianza del equipo y que siga siendo tema de conversación. Porque si algo está claro es que Alpine ya está pensando en 2026. Y si Briatore se animó a decirlo en público, es porque hay algo más que humo detrás. Así que, aunque mañana no puntúe, si Franco hace una carrera sólida, consistente y con ritmo digno, su stock seguirá subiendo. Y eso, familia, vale más que un puntito en la tabla. Con Alonso, lo mismo, lo que vimos hoy es un recordatorio de que sigue teniendo magia. De que aún con un coche limitado, se puede meter en Q3 y dar espectáculo. Y con Sainz, la lección de que Ferrari necesita resolver la irregularidad de los neumáticos si quiere que Carlos pueda pelear de verdad. Entre los 3 hispanos tenemos un menú variado, la experiencia de un veterano, la frustración de un piloto en medio de un coche complicado y la ilusión de un rookie que ya empieza a incomodar a su compañero. ¿Qué más se puede pedir? Ya para cerrar, quiero agradecerles por quedarse hasta aquí, porque sé que este análisis estuvo largo pero valía la pena. Hemos pasado por telemetrías, comparativas, estrategias y hasta reflexiones de futuro. Y antes de irme, les dejo la última invitación. Si les gusta este tipo de contenido, de análisis con humor pero con datos, regálenme un like, comenten qué estrategia le pondrían a Franco y qué esperan de Alonso mañana, y claro, suscríbanse para que no se pierda nada. Esa combinación de like, comentario y suscripción es la que realmente ayuda a que el canal crezca y a que yo siga trayéndoles contenido cada fin de semana de carrera. Así que ya está, familia, Franco P17 con aire limpio, Alonso demostrando otra vez que la edad es solo un número, y Sainz peleando contra un Ferrari caprichoso. Monza nos va a dar espectáculo, de eso no hay duda. Ahora los leo, ¿qué creen que pase mañana?